Silvano Aureoles. Si vieran allá en Tierra Caliente, pues azorrájense. Sí, échenle. Sí. Luz al final del túnel, porque yo realmente les confieso que quería estudiar leyes, yo quería ser abogado. Su marido, o sea, mi padrastro, no quería que yo fuera a la escuela. Por lo que quería era salir de la tragedia, de la miseria en la que estábamos viviendo, porque de no tener ni para comer. Entonces, a sacar agua del pozo. Por eso me puse bien mamado de tocar. No, sí, mira, trae la fuerza. Trae unas fuercitas. Sí, y entonces, por cierto, Silvano se robó dinero en Zitácuaro. O sea, sí lo querían desviar del camino. No, me querían chingar, claro. Ahora voy a ser presidente de la República. Sí. Mi café, solo que ¿Y cómo ha sido ese proceso? Solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas. Y que el mejor candidato para coordinar el Frente Amplio por México se llama Silvano. Y aquí ando, va calado y va garantizado, de los que andan ahí, yo soy el más chingón. Entonces, nos podría transformar. Esa es una transformación. Pues ya se compara, ¿no? Así es que las gelatinas y los tamales se queda chiquito. No más que la señora todavía vende, pues, hasta se viste, pues, así, hace el show, pero yo ya no me gusta andar haciendo esas payasadas. Pero bueno, pero en el campo hay un dicho que dice que con agua, tierra y tractor, cualquier Entonces, pues, cuando las cosas están bien, no navegan mucho. Y si yo tuviera que decidir, si no fuera yo, y yo tener que decidir quién, sería Beatriz Paredes, porque así está bien armada. El otro que también es bueno, pero no sé si realmente le va a entrar, es Cabeza de Vaca. Pero yo lo voy a nombrar a él, ahora que yo sea presidente, secretario de Seguridad Pública. Ahora me va a tener que entregar la silla presidencial y la banda. Pero la banda presidencial, no la banda de en el Palacio Nacional, ¿eh? Así es que de mí se acuerdan. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su programa, Podcastinar. Hoy nos encontramos con un gran invitado y con un compañero. Hola, ¿qué tal? Carlos Rico. Estamos aquí, vamos a tener una charla muy interesante con un personaje pues, muy relevante de la política mexicana. Sí. O sea, es una persona que pues, ya tiene una experiencia. Bastante tiempo dándole a esto. Y pues, grosso modo, queremos saber qué es lo que piensa, queremos también formularle ciertas preguntas. Okay. Y, pues él es Silvano Aureoles. Si vieran allá en Tierra Caliente, pues azorrájense. Sí, échenle. Sí. No, y cuéntenos, ¿cómo se siente? Aparte de que es el primer programa, es el primer invitado. Sí, es el primer invitado. De hecho, le queremos agradecer porque es muchas nuestro primer invitado a este programa. Carlos, Carlos, primero, pues un poco agradecerle su paciencia porque el pequeño retraso que tuvimos ahí, pero muy contento de estar con ustedes en esta plática. Me pueden preguntar lo que quieran con toda la apertura, la libertad. Yo soy más fácil que la tabla del 1, así que no van a tener problemas para que platiquemos los temas personales de mi vida o de la política, todo lo que pues resulte de interés claro. para ustedes y desde luego para quien va dirigido el mensaje o quienes ven el programa. Y entonces se puede volver más fácil, pues más ameno. Bueno, pues como ya lo habíamos comentado con antelación, Silvano Aureoles pues es un político originario del estado de Michoacán. Sí. Se ha desempeñado pues, como diputado federal, como senador de la República, también fue gobernador de su mismo estado y actualmente fui presidente municipal. Okay. Primero competí por una diputación local en mis primeros años de entrada a la política electoral porque yo andaba más haciendo trabajo campesino, yo hacía organizaciones campesinas. Es ingeniero agrónomo, soy cabe mencionar. Agrónomo, especialista en bosques,
perdón la interrupción, ¿qué Sí. le parece si empezamos por ahí? ¿Cómo fue que usted decidió estudiar esa ingeniería y más que estudiar esa ingeniería, quedarse en la Universidad Autónoma de Chapingo, me parece? Sí, mira, ¿Cómo fue ese proceso en su vida? pues una salvación, fue una luz al final del túnel, porque yo realmente les confieso que quería estudiar leyes, yo quería ser abogado. Íbamos a ser colegas, ¿qué pasó? Sí, No, y es pues. que justo eso pasa allá, las juventudes de allá afuera, Sí. ese es el problema que tienen. Estudian una carrera, estudian alguna cosa y a mitad de carrera, primero, segundo semestre, quieren cambiar porque no saben, ese es el Porque, problema. pero yo sí sabía que quería. El tema es que mi niñez, mi infancia, mi infancia y mi adolescencia fueron muy complicados. Bueno, ha sido difícil mi vida porque hijo de madre soltera, en una familia muy pobre y muy con muchas muchas carencias, Carencias, y una condición muy precaria y además con problemas de salud. Mi abuela y mi tía eran, mi abuela ya falleció, mi tía no, discapacitadas. Entonces te imaginas, vivir, mi mamá soltera, navegando para mantenernos, luego mantener a mi abuela que quedó muy mal de muchos padecimientos que tuvo, y mi tía ciega, entonces ella tenía que arreglárselas para mantenernos a los cuatro, no solamente a ellas tres, sino también ya después al chamaco, al niño. Y pasaron algunos años y mi mamá se casó buscó pareja y se casó. Y entonces ahí vino la parte difícil porque su marido, o sea, mi padrastro, no quería que yo fuera a la escuela. Y entonces mi mamá se puso las pilas y de alguna manera se las arregló para que yo fuera a la escuela. Pero entonces yo fui a la escuela ya grande, tenía 11 años de edad cuando aprendí a leer. Y siguió ese pleito de pareja porque el marido, el esposo de mi mamá, la pareja, no quería que yo estudiara, quería que me dedicara yo a trabajar el campo, a cuidar los chivos o las No, y marranos. seguramente a esa edad ya tenía unos vagos, o sea, tendrá vagos recuerdos de qué es lo que pensaba usted en ese momento, si ya tenía como Pues lo que la quería idea de es estudiar. salir de la tragedia, de la miseria en la que estábamos viviendo, porque de no tener ni para comer. El otro día grabé un video en el lugar donde estaba la casita donde crecí, seguramente lo vieron, porque ya nada más están los puros renchidos, y los renchidos son los pretiles, pues los muros eran de piedra y lodo. Claro. Entonces nada más están los montones de piedras, ahí crecí yo, ahí nací, ahí mi infancia, y ahí crecí. Y yo quería, no me cuadraba que la vecina, la familia que vivía cerca, la señora que nos había dado permiso de vivir ahí, tenía vacas y una casa grande, y tenía leche, por lo menos en la temporada de lluvia, porque allá es muy seco, y nosotros no teníamos nada. Sí, claro. Y yo decía, bueno, ¿por qué esta diferencia que todavía prevalece en muchos espacios de nuestro país? Del país, claro. La pobreza, la marginación. Y entonces, pero finalmente fui a la escuela, a regañadiente y a pleitos, eran unos pleitos terribles, que llegó el momento que yo ya no aguanté esa dinámica de los maltratos y la presión de mi padrastro. Y entonces a los 13 años de edad emigré de ese ranchito, esa ranchería donde yo había nacido y crecido. Pero decidió salir solo, o sea, sí. Solo. Y, bueno, y un paréntesis, ¿le gustaba la actividad del campo? Me gusta mucho, pero lo que no me gustaba era la chinga de mi padrastro. Claro. Que se pasaba, sí, la forma en no, que se llevaba, pasaba sí. de lanza, me estaba Era chingando. más forzado que... Todo el tiempo me estaba maltratando verbalmente, y cuando se le pegaba la gana, pues físicamente. Sí, una decisión. Entonces yo difícil, dije, claro. ya estuvo, ¿no? Entonces, un día nos peleamos, me empezó a regañar y a ser muy grosero conmigo delante de la gente, delante de unos peones, estábamos escardando, y entonces ya dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Y agarré mi guaje con el agua, así, pues, un guajito de esos que sí los conoce, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? ¿Una cantinflora o algo? Como una cantinflora, pero es natural, Okay. pues es un sí, guaje, una calabaza, pues, pero Sí, que usa como uno seca, para, ¿no? le correa, abres ahí, sí. y ahí echas el agua.
es termorregulador. Cuando mantiene el agua fresca por la pared del guaje, ¿sí? Guaje les dicen. Entonces se llaman, pues, pero es una calabaza. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Yo me voy. No, se armó la revolución, pero entonces yo agarré mi guaje y dije, a la chingada. Y tiré el agua y agaché mi asadón al hombro y agarré. Y me dijo, hasta que me iba a morir cuando agarré camino, te voy a matar, y ahora qué vas a ver. Y le dije, ya vámonos, ya vámonos, ya estoy. Y no he vuelto. Desde entonces me fui a la casa donde aquí vivíamos, ya sabes, y le dije a mi mamá que me iba, agarré un costal un saco de esos donde compramos el fertilizante y eché unos trapos que tenía y me fui para Huetamo. Una pesadilla para mí, o sea, a los 3 años vivir solo. No, y a los 13 años vivir solo, salir a agarrar todo. Pero, a trabajar en lo que hubiera para mantenerme. No, claro, justo el hecho de agarrar las cosas y decir, a ver, ¿saben qué? Yo ya no quiero esta vida. No, yo no quería esa vida. Claro. Y no quería ni el maltrato, ni vivir condenado a quedarte en la miseria todo el tiempo y no salir adelante. Y desde chavito usted ya había visualizado, ¿sabes qué? Lo mío. Va a ser... Yo dije, cuando yo conocí el pueblo, cuando yo conocí Huetamo, pues se hace una fiesta allá que se conoce como los 3 viernes, y aunque yo nací en el municipio de Carácuaro, la gente de esas rancherías donde yo nací va a Huetamo a surtirse de cosas para comer o a comprar ropa, claro. Y hay una fiesta muy famosa que se llama la fiesta de los 3 viernes, que es el tercer viernes hasta el miércoles de ceniza, y luego es el tercer viernes de la cuaresma. Y entonces a los 12 años fui yo ahí me llevó mi mamá a esa feria, y entonces pues ahí ves que hay muchas cosas para comer, ¿no? Claro. Lo que más vendían ahí en esa feria eran mameyes, sin albur, pues la fruta y claro. Plátanos y mandarinas y la chingada. Entonces pues ya vi que ahí había cosas para comer, y en el rancho, literal, a veces, ¿qué comíamos nosotros todos los días? Chile, los chiles rojos esos, los más molidos, y sal, ni siquiera jitomate, sino los chiles secos molidos, con agua y tortilla, todo el tiempo. ¿Y en algún momento se le vino a la cabeza en ese tiempo que se iba a meter de lleno a la polaca? Más adelante, porque entonces llegué a Huetamo, trabajé cargando bultos, vendiendo aguas, paletas, nieves y barriendo calles, todo trabajé. Cuando iba en 6º año de primaria me metí a trabajar en una fábrica, ya tenía yo 15 años, porque yo terminé a los 16 años la primaria, y entonces me encontré un trabajo en una fábrica de huaraches, porque allá como es tierra caliente la gente usa huaraches, y también de sillas para montar a caballo, de cabezales, de riendas, frenos. Con cuero, ¿no? Todo con piel de vaca, todos los accesorios para el hombre de a caballo, para el caballo. Entonces empecé a trabajar ahí y empecé terminé la primaria, empecé la secundaria, y el cuate que estaba más ahí en la fábrica y en el negocio para vender ahí las cosas, había estado en el movimiento del 68. Okay. Hijo del dueño de la fabriquita. Y entonces este compa me empezó a dar muchas lecturas. Entonces ya en la secundaria, en 2º año, 1º, 2º, ya leía yo el manifiesto del Partido Comunista. Ya iba con todo. No le entendía ni nada. Pero leía y me pasaba horas y horas leyendo unos libros que se llamaba La colección del 70, eran libros temáticos, pero todo vinculados al régimen socialista. Y entonces estudié, y yo me empecé a construir una idea una visión de lo que yo quería. Pero yo lo que quería es derrocar al PRI en ese tiempo en el gobierno. Sí, claro, pues era el partido. Que ya no lo aguanté. Estaba muy cabrón. Y en aquellos entonces era el partido de partidos, ¿no? Era el régimen hegemónico, persecutor y la madre. Y entonces así me metí mucho a la lectura, de tal manera que ya en el 3º de secundaria sí andaba yo en la grilla, pero no pensando en partido político, en cargo público. Yo lo que quería era hacer la revolución. Pero ¿cómo fue ese salto justo de venirse solo a los 13 años,
tomar riendas de su camino, de empezar mi vida. a leer Y luego mi ya decir padrastro, estar en la ese grilla. cabroncito que me traía a Mecate Corto, que me traía como perico a toallazos, se fue para Estados Unidos porque en Michoacán la gente migra mucho y dejó a mi mamá con mis 6 hermanas y hermanos. Y entonces me quedé con la carga de tener que trabajar para mantener a mis hermanos y ayudarles a salir adelante. Me los traje a Huetamo, a todo. Entonces, a rentar una casa y a tener dinero siquiera para que comieran frijoles. Y así terminé la secundaria, entré a estudiar la preparatoria. Todo el tiempo trabajando, chavos. Yo nunca he estado periodos de mi vida sin trabajar porque yo trabajaba en esa época, cuando le hacía a la albañilería, a chofer, ayudante del talabartero, ayudante a coser los guaraches o a remendar zapatos. Entró a todo. Sí, lo que saliera todo. para justo generar. Y después cuando me fui a Ciudad Hidalgo a estudiar el bachillerato, igual yo trabajaba, criaba pollos en la escuela, me prestaron una galera, criaba pollos y los fines de semana me metí de cargador de materiales para arena, de piedras, que por cierto es una putiza. Arena y más, ir a cargar arena a los arroyos, la arena mojada, no mames, te da la primer fin de semana pues acabé con calentura. Sí, pues. Es una verdadera joda cargar arena mojada y aventar la pala. Bueno, y entonces otra cosa que ahí antes pasó, empecé a trabajar en una tienda, para que me diera permiso una señora de vivir, empecé a trabajar en una tienda de ropa. Había que estar a las 6 de la mañana y salía hasta las 8 de la noche. Y entonces yo no podía estudiar, pero era una condición para que me diera permiso que tenía que trabajar. Sí. Y le dije, pero yo quiero estudiar, más que trabajar quiero estudiar. Me dijo, pues en la nocturna. Y entonces me inscribí en la nocturna. No, qué chinga. Sí, A ver, de 6 a 8. Y luego entraba a las 9 de la nocturna. Salía a las 12 de la noche. Y luego al día siguiente otra vez a abrir la tienda esa de ropa y ver la cara enojada, mal encarada de la dueña que me regañaba. Y entonces dije, no, esto no, yo quiero estudiar. Pero, ¿cómo le hacía? Y entonces me declaré enfermo un día. Me enfermé. Y yo, aprovechó la calentura de subir la pala para no, eso fue antes. agarrarlo de excusa. Eso ¿no? fue antes. Me enfermé porque tenía que sacar yo unas tablas con un montón de ropa, una cosa pesada. Y me enfermé y entonces me corrieron de la tienda y me corrieron de la casa donde vivía porque si no había chamba no podía estar. No había... Y entonces mi mamá conocía a una señora ya grande, mi tía Catalina, que vivía ahí más o menos, pues gente acomodada de ahí del pueblo, y vivía sola porque ya sus hijos pues, grandes, era abuela, ya tenía, yo creo que mi tía andaba arriba de los 70 años. Y entonces me dio permiso de vivir ahí con una condición, tenía que ayudarle a regar las plantas. Allá en Tierra Caliente se construyen los pozos artesanos, y se le pone un malacate, se ponen los dos postes. Aquí está el pozo, y estos son los postes. Le pones un travesaño, le pones un malacate de fierro, y le pones una cuerda, una riata, y amarras a un bote de 20 litros. No te rías. Y, no te rías. No, o sea, estamos platicando bien. Y a sacar, estamos chupando tranquilo. Sí, tranquilo. Y a sacar agua del pozo. Entonces, a las 6 de la mañana, y si no me levantaba la señora, me echaba agua fría porque me dormía en un portal, hijo de su... Y entonces a sacar agua del pozo. Por eso me puse bien mamado, ya toca. No, o sea... No, sí, mira, trae la vamos, fuerza. vamos, trae la... unas fuercitas. Sí, y entonces, por cierto, me volví cabrón para las encías, nadie me va, porque sacar agua todos los días, 2 horas para llenar la pila, el aljibe, ¿cómo se llama? Pues, donde se guarda una pila para almacenar agua. Y luego, ya que la llenaba, a regar las plantas con cubeta. Y se vaciaba la chingada pila y otra vez a llenarla. Y así me traía. Y ahora vete al mercado a traerme el mandado. Y ahora vete al molino al Nixtabar. No, me traía. Entonces, pero pues ya tenía por lo menos donde dormir y me daba comida. Pero claro. Me daba bien poquito de comida, pero la libré más o menos. Y entonces, pues ya después ya me metí a la fábrica y fue cambiando la vida. Luego ya me fui a Ciudad Hidalgo a estudiar el bachillerato, que es cuando ahí empecé a
tenía 3 trabajos. Una beca tenía, bueno, te dan una miseria, pero una beca. Tenía los pollos, que criaba yo pollos para vender. Sembraba calabacitas de verdura, Sí. y cargaba camiones, porque uno de los veladores de la escuela tenía un camión de volteo y él se dedicaba a vender materiales para construcción, arena, grava, piedra. Y entonces él me alquilaba, me daba chamba los fines de semana. Y luego me encontré un trabajo de vendedor de libros, que también fue una buena oportunidad. Y se leyó varios, supongo. ¿Qué iba a leer? Y se leyó varios. Que leía, ¿no? Te daban los catálogos y entonces te lees rápido, porque son enciclopedias. Sí, claro. Ah, Te ok. lees rápido de qué se trata y ya con Un eso pequeño le echas- resumen y ya con eso se iba le echas nutrido. el choro ahí a quien le vas a vender los libros. Y como era muy digamos, difícil vender, porque, a ver, te compran unas tortas o unos tacos o una fruta o lo que sea, pero vender libros, no cualquiera te compra un libro. Y unas enciclopedias. Al menos que la mesa estuviera chueca, sí dame 2, ¿no? Pero como para ponerlos Para ponerlos, abajito, para sí. recargar. Grijalbo, Claro. Salvat, de todos esos. Total que le entré a vender libros, me fue muy bien vendiendo libros, hasta que reprobé una materia física, y entonces ya no quise vender libros porque mi rollo era la escuela. Entonces ya no quise Ok. vender libros y me quedé nomás con los otros ingresitos que tenía. Pero ya para aquellos entonces ya estaba curado de espanto. Ya había hecho de todo, ya había Dijo- echado mano aquí. Pues se había dado cuenta de lo difícil que era la vida y lo que No, ya quería, ¿no? Ya ibas hijo entrándose más. de la madre, no. A mí me ha costado mucho trabajo cuando dicen hoy, ay, es que la leyenda, la historia de Xóchitl, que vendía gelatinas y tamales. No mames, si quieren saber de una vida con difícil, Alguien que viene que del campo, revisen de mi raíces, historia. Claro. No es que, como Xóchitl, pues, está chistoso, ¿no? Entonces por eso no vende, ¿no? Yo si les digo que vengo de esa historia, dicen que no es cierto, que porque soy muy mamón. Me dijo una compañera allá, y fíjate que hay compañeras que no me quieren. Por ejemplo, la secretaria general aquí del partido, le dije un día a su líder, oye, ¿por qué Adriana no me quiere? Pues dice que eres muy mamón. Sí, te la chinga. Y ahora que fui a Guadalajara, la presidenta del PRD en Guadalajara, Natalia, también nunca me hablaba y pasaba así de lejos. Hasta ahora que platicamos me dijo, no mames, güey, ¿por qué no habíamos platicado? Si eres bien buena onda y a todo dar, pero tienes una cara de mamón que no puedes con ella. Bueno, entonces, como tengo cara de mamón, piensan que yo vengo de otra condición. Pero bueno, está difícil a veces manejar esa situación. Pero entonces, regreso a la hinchazón. Claro. Ahí ya yo empezaba a tener más claridad de lo que quería. Y empecé a A estudiar. hacer cosas. Y un hijo del dueño, otro hijo del dueño de la fábrica, que era maestro de la Universidad Nacional, me conocía muy bien y sabía que yo era muy chambeador. Y de repente cuando platicábamos qué hacía yo, y le sorprendía que a mis 16 años, 17 años, 18 años, yo ya traía, porque don Fernando Soto, que era el dueño de la fábrica, tenía ganado, tenía ranchos, y yo ya traía la película Sí, completa, claro. Sí, ya. y me preguntaba de todo. Incluso un día les dijo, oiga, ¿por qué Silvano es el que sabe todo? Más que ustedes, los hermanos que estaban ahí. Pues yo me metía en todo, yo tenía necesidad de salir adelante. Claro. Y entonces, un día me dijo, ya estaba yo en la prepa, que si no quería ayudarle a trabajar en un proyecto que se llamaba La Flora de Michoacán y Guerrero. Incluso hay un libro muy grande, grueso, que se llama Las plantas medicinales de Michoacán y Guerrero. Ahí traigo yo algunos reconocimientos. Porque pues ayudaba a la colecta, es una actividad muy No, interesante. y justo la un botánica. comentario muy bien atinado. Tenemos una sección donde cada semana, bueno, ahorita es porque es la primera edición de este programa, donde recomendamos libros, entonces... Esa más es una muy buena Ah, recomendación, buena esa es una muy buena Muy recomendación. asiduo a los libros, y yo les puedo recomendar algunos de los que a mí me han transformado la vida. Otros no, porque nunca les entendí, pero hay otros que sí, sobre todo la novela. A mí me gusta mucho la novela. Ah, choquelas. La novela histórica.
Claro. a la historia novelada. Sí. Okay. Que digamos un poco... Justo como la historia de Xochitl, ¿no? Que gelatinas, o no tan así de Sus pinches novela. gelatinas. O más novelada, o como... No, Sí, bueno, o más pintoresca, más. Con un poquito más de contenido. Entonces, y entonces me vine a trabajar acá al herbario, Mexo se llama el herbario del Instituto de Biología de la UNAM, y bueno, y vivir acá en la Ciudad de México. Y ahora donde vivo, unos parientes lejanos me prestaron un cuartito de azotea en la Ramos Millán. Lo que es no saber, ¿no? La ignorancia también te quita miedos, y después me enteré que ahí te colgaban en la Ramos Millán. Yo, no, pues tranquilo, en la Ramos Millán. Y entonces, trabajábamos en la Sierra de Guerrero y en la Sierra de Michoacán, y era divertido. Pero para poder trabajar pedí permiso en la escuela. Y entonces, como traía buenas calificaciones, estaba en el cuadro de honor y toda esta cosa, pues, ¿no? Era yo... ¿Era de 10? Matadito, ¿Era de 10? Era cucarachita de biblioteca. Pues desde el mundo de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? O sea, tampoco era tan difícil. Lo cabroncito se me puso cuando llegué a Chapingo, que entonces se me apareció el chango. Ahí sí estaba la cosa difícil. Entonces, total que ya con puros exámenes y yo trabajando, ya empecé a ganar unos centavos, pero ahí los trabajadores del herbario, puros doctores en ciencias, y le eché, y de repente me decían, oiga, doctor, ¿y usted dónde estudió? Madre, yo todavía no terminé ni la prepa. Entonces me empezó a dar pena, y le dije al cuate José Carmen Soto, al maestro, le dije, oye, yo quiero estudiar. Y por ahí escuché de una escuela que se llama Chapingo. Dijo, yo conozco bien, yo ahí daba clases, nomás que me corrieron en el 78, pero cuando entró el ejército a Chapingo y todo eso, me expulsaron a muchos. Él andaba de revoltoso con los de Antorcha, entonces eran los bolcheviques, ahora movimiento antorchista. Okay. Y los expulsaron a todos, y entonces él me llevó, saqué ficha en Chapingo, hice el examen y me quedé. Pero para esa etapa, ¿cuántos años aproximadamente? 21 años. O sea que logró alcanzar sus Pues estudios y la edad para estar en la universidad. Pues no tanto, porque a los 21 años, cuando yo entré a la universidad, muchos compañeros de mi edad estaban en su último año de la carrera. Claro. Que por cierto, pues, me hicieron, el primer año que estuve, fue una crisis, porque como ellos ya estaban del otro lado, ya habían terminado los cabrones, entonces, y a mí y entonces me juntaba yo mucho con ellos para llevar serenatas y las fiestas y era romántico. Es detallista. No, yo pues dejé de lado las tareas y los exámenes, yo andaba en la fiesta, órale güey, ya por ahí casi al final del semestre no había pasado ni una materia por andar llevando serenatas. No, y es que justo es lo que pasa. A ver, dígale a los jóvenes allá que nos están viendo, ¿cómo fue ese proceso de decidir elegir una carrera? Exactamente. O decidir y cómo organizarse para tener tiempo para salir de fiesta, andar de romántico y todavía para... No, y la chamba, ¿no? Claro. Pues me puse las pilas cuando vi, ay, güey. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No había pasado ni un examen. Y yo dije, tanto que he navegado, tanto que he sufrido, tanto que hay esperanza en mí. Y que me corran de Chapingo, no, ni madre. Me fui a estudiar y entonces dejé las serenatas y dejé de andar en las pinches fiestas con mis amigos que ya habían prácticamente terminado su carrera. Y me apliqué, hubo gente que me ayudó, algunos de esos amigos míos que estudiaban también me ayudaron, porque hay un año muy difícil en Chapingo. Si entras de secundaria y haces la prepa en Chapingo, te acoplas rápido. Okay. Pero si entras con prepa, te meten a un propedéutico para estabilizarte. No. Sí. Es pesadísimo. Los que salen vivos de ahí ya la libran, pero cruzar ese año es muy difícil. Y entonces, pues ya, finalmente me regularicé y órale, para adelante. Me acuerdo bien el día que estábamos ahí en Chapingo porque hacían un mes de ambientación, te traían ahí conociendo y toda la cosa. Y nos pasaban películas, obras de teatro, porque hay mucho movimiento, como es un internado, se presta para ello. Chapingo tenía recursos y demás. El auditorio principal se llama Álvaro Carrillo, en honor al compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo, y ahí fuimos a ver. Nos iban a dar una bienvenida y luego una película, y ahí escuché el discurso del líder estudiantil,
Y yo dije, caramba, eso me suena. Yo quiero ser parte estudiantil. Y a los 2 años y medio de que tuve esa vivencia, yo me convertí en el dirigente estudiantil de Chapingo y de ahí no me sacaron hasta que terminé la escuela, espero. Sí. Y entonces ahí empezó mi carrera en la política. Ese es un génesis, podríamos decir que ese sería el génesis. ¿Ya sabía que quería estudiar política, dedicarse a la política, o ya estaba en el tema de ingeniería? Estaba en el tema de la ingeniería, pero cuando vio lo de líderes, un grupo de compañeros me dijeron que yo fuera candidato a dirigir el Consejo Estudiantil, una organización de estudiantes muy, muy fuerte en ese tiempo, y yo dije, total, es difícil porque además la carrera que elegí era muy, muy pesada, pero total me metí y gané bien. Y ahí empezó ya con las ideas. Y entonces me pasó lo que aquel paisano de Jiquilpan que no quería ser presidente municipal, y entonces el gobernador Dámaso Cárdenas le mandó decir que no era que si quisiera que él iba a ser el presidente municipal. Total, ya, pues sí, acató la instrucción y lo hicieron presidente municipal. Como al año y medio de la gestión le empezaron a hacer grillas y lo andaban corriendo. Y dijo, a ver, yo no quería, y esta cosa yo no quería ser presidente municipal, pero ahora ya me gustó y ahora me sacan pura chingada de aquí. Entonces me metí al tema de liderazgo y ahí es cuando empecé yo a parar mis antenas de que yo quería un cargo público, porque entonces empezaron las marchas y toda la cosa, y se vino luego el movimiento del 88. 68, perdón. No, 88, la elección del ingeniero Cárdenas. Ok, sí, cierto. No, en el 68 yo tenía 3 años. Y entonces es cuando empezaron a aparecer, oye, ¿por qué no te vas de candidato? Yo era rebelde como la jodida, y en ese tiempo quedó Salinas, que era muy cuestionada su triunfo, y el secretario de Agricultura era don Jorge de la Vega Domínguez, un chiapaneco dinosaurio del PRI en esa época, pero nosotros le tomamos la secretaría y éramos vagos y como no se ponían muy incómodos si decías algo de Salinas, y entonces ilegítimo, y se robó entonces se armaban los cocolazos, y entonces un día me dijo, oiga, joven, quiero platicar con usted. Sí, secretario, ¿va bien? Y ya me llamó ahí tantito a su despacho, yo era el líder estudiantil, y me dijo, oye, un poco como queriendo hacer paces conmigo, pero también enseñándome la pistola, porque me dijo, joven Aurelio, yo soy muy gobiernista, me decía. En el 68 a mí me tocó, a mí me mandó el gobierno a que yo viera el tema, así que me mandaba el mensaje, sí. Y luego me dijo, ya, deje de andar usted de rebelde, ¿qué le parece? Mire, usted puede ser delegado de Agricultura en algún estado que quiera. Obviamente, pues yo no quería nada saber del gobierno, o sea, andaba yo en rebeldía plena, sí. Y después nos hicimos grandes amigos con don Jorge de la Vega Domínguez. Hay uno que es hijo de él, que apenas saludé también, se llama Jorge también. Entonces, ahí apareció la vena del tema político partidario, porque yo no creía en los partidos políticos, pero ya después de la elección de 88 se vino la formación del PRD del 89 y yo ya me metí en la vida partidaria. Claro, porque al parecer es fundador, ¿no? Yo soy militante fundador, yo era estudiante en Chapingo, así como que era muy líder en ese tiempo del partido, pero andaba yo ahí. Pero ya se estaba gestando, ya se estaba formando. Sí, yo me juntaba mucho, era así como mi mentor, y era yo parte de su equipo de Cristóbal Arias Solís, ahora Moreno, pues también, en la vejez, Viruela, hijo de la Dani. Entonces, pero así empezó, y cuando terminé la carrera en Chapingo, yo agarré mi mochila, eché mis cosas a mi mochila al hombro y me fui a hacer trabajo de organización campesina al oriente de Michoacán y poniente del Estado de México, donde está la reserva de la mariposa monarca. Y ahí me metí años a hacer organización campesina, asesorar a los ejidatarios, comuneros. En buena medida yo fui el que les ayudé para que aperturaran los santuarios al público y ganaran algo, porque esto es una historia, un día se las cuento con calma. Y en esas andaba cuando dije, bueno, ya estuvo, ahora
sí me voy a meter a la política electoral. Ok. Porque yo me mantenía de perfil bajo, porque eran muy priistas en esa zona. Era el Zitácuaro Power, la cuna del PRI. Yo era lo que no quería, ¿no? Y yo no quería confrontarme porque me Claro. cerraban las puertas. Sí. Un día le dije a un maestro que me conoció en Huetamo, que fuera director de mi escuela allá, andaba de famoso el hoy ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí. Me dijo, te voy a presentar con Tinoco para que te vayas metiendo ahí en el PRI. Y un día me dijo el presidente de la Unión de Ejidos, Moisés Salazar, que a la postre pues vino conmigo, presidente municipal de Zitácuaro, y le dije, oye, a mí me gustaría ser presidente municipal de Zitácuaro. Me dijo, ingeniero, pues métete al PRI, métete a la CNC. Y yo guardaba mis secretos, que yo era militante del PRD. Le dije, si yo me meto al PRI para querer un cargo, me van a mandar a Chiapas, a la fila, porque será muy difícil. Y ya en el 98 es que decido salir del closet. Y entonces les digo que voy a ser candidato. ¿Y por qué partido? Por el PRD. No, no hagas eso. Había mucho... Pero ¿por qué decidió militar en el PRD? Digamos que en aquellos entonces era la opción más democrática que existía. ¿O qué fue lo que los próceres que tenían? A mí me llamó mucho la atención, o sea, a mí me cautivó el movimiento cardenista, el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Yo ya andaba encarrilado en eso porque me acuerdo bien que estando yo en la secundaria creo que era Arnoldo Martínez Verdugo, candidato a la presidencia de la República, y llegó a la plaza principal de Huetamo, al jardín, y yo fui a oír el discurso. Obviamente no se le juntaban ni madres, 2, 3, ¿cómo se llama? Extraviados por ahí, que iban ahí a escuchar el discurso, que era el candidato a la presidencia del Partido Socialista Unificado de México, el PSUV. Y entonces yo traía esto. Cuando nace esta corriente en el 87, luego 88 y luego el partido en el 89, pues yo me sentí identificado con esta corriente de pensamiento. O sea, yo me declaro cardenista, pues, porque esa fue lo que yo, en la que yo me metí desde un principio. Yo había andado ayudando, me fui a Nicaragua a ayudar a la revolución, me fui a El Salvador, o sea, yo andaba en esa onda. Pero ya que nació el partido, me metí al partido y ya en el 98 pues dije, ya es tiempo de entrarle, porque además yo sufría mucho en las gestiones para las organizaciones campesinas o para los ejidos, el maltrato de los funcionarios públicos, era una cosa terrible, el despotismo de los funcionarios. Entonces dije, a ver, me voy a meter yo y voy a disputar los cargos públicos, porque esto tiene que, para que me respeten y yo pueda ayudar a la gente. Y entonces en el 98 salí, me fui de candidato. El que era... pues era, creo que Andrés Manuel el presidente del partido en ese tiempo, Jesús Ortega era el secretario general, y entonces ahí los que me ayudaron a entrar fue Alejandro Encinas y un cuate, Carlos Sotelo, que no sé qué se hizo, pero que andaban ahí en el partido, y ellos fueron los que me echaron al ruedo, claro. Y fui candidato, obviamente perdí, porque me iba a meter a la Cueva de los Leones. Sí. Y ya de ahí no le dejé, no he dejado de ser política electoral y partidaria. Creo que desde ahí hasta el 2018 es que no había sido yo candidato a nada. Todo de ahí para atrás fui candidato hasta Reina de la Primavera. ¿Y ese proceso cómo fue? ¿Cuál, del 98? No, mientras ya estaba cabildeando contra otros partidos y colores. ¿Cuándo? Cuando ya llegó al PRD y estuvo siendo ya parte de estos movimientos. Bueno, yo seguía manteniendo el contacto con las organizaciones. Ya presidía yo organizaciones nacionales, andaba acá en la jugada grande. En el 97 que el ingeniero Cárdenas, esas me catapultaron. En el 97 el ingeniero Cárdenas ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y Cedillo era el presidente de la República, que habían competido en el 94, y había nombrado secretaria del Medio Ambiente a Julia Carabias, que yo tenía cercanía con ese círculo de intelectuales ambientalistas y digamos, ellos traían ¿cómo se llama esto?
el paradigma del desarrollo sustentable. Okay. Y entonces ahí me fui yo vinculando con esta corriente de pensamiento hacia el aprovechamiento de los recursos naturales. Y un día, creo que fue el 5 de junio, creo que es el Día Mundial del Medio Ambiente, yo era presidente de una cosa que se llama Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, y hubo un evento en el Ajusco que organizó la maestra Julia Carabias con el presidente y con el ingeniero Cárdenas, y como yo era de los lidercillos jóvenes y protagónico en el tema ambiental, la organización campesina, el aprovechamiento comunitario del bosque, entonces me invitaron y Julia me quería bien, como que veía en mí el potencial, y entonces me invitó Julia y me sentó en el presidio. Okay. A un lado de Cedillo y bueno. ¿Y qué dijo? Ya la hice. Ya estoy en las grandes ligas. Sintió el poder. Se acabó el evento del Día del Mundial del Medio Ambiente y ya pues nos fuimos caminando y yo me fui caminando con el ingeniero Cárdenas, jefe de gobierno de la ciudad, platicando con él. Y el periódico La Reforma nos sacó muchas fotos, sacaron muchas fotos yo platicando con el ingeniero y caminando, y yo me conseguí un bonche de esas fotos, porque cuando yo en Zitácuaro irrumpí en la vida partidaria electoral, los compañeros se pusieron, empezaron a sacar las hachas y los machetes, no, era una cosa terrible, no me dejaban entrar, todos recelosos y quién sabe dónde será, era una cosa muy difícil. Y cómo no que le saco las fotos de Silvano con el ingeniero Cárdenas. ¡Uy! Se les cayeron literal los calzones cuando les mostré las fotos con el ingeniero Cárdenas. Y ya, me las siguieron haciendo de jamón, pero ya me dejaron entrar al partido. Era una locura en ese tiempo. Yo creo que todavía, me acuerdo ya unos cuates ahí muy radicales, del periodismo radical, eso que ahora andan en el Morena y qué bueno, peleoneros. Y entonces uno de ellos acabó siendo el candidato a presidente municipal, un doctor amargado como la chimenea, y yo candidato a diputado, pero no me podían ver. En el arranque de campaña hicimos una marcha, era muy común que hiciéramos una marcha, pues para llamar la atención, sí. Nunca ganábamos, por cierto, eran los que porque nunca ganábamos. Pero ahí seguían, era la piedrita. Y entonces hicimos la marcha, y el papá de este cuate se llamaba Ariel Rivera. Dijera mi abuelita mis palabras, no le hierren, ya se murió el güey, pero era malo. Entonces estábamos ahí en la marcha, y llegó el viejo, entonces pues íbamos a marchar los candidatos, pues, no el viejo con un gabán, sí, con los jorongos, pues, esos que se meten, y siempre andaba empistolado. Se metió en medio del candidato a presidente, su hijo y yo, y me empezó a empujar y empujar y empujar hasta que a los metros me sacó de la marcha, ya iba yo ya como tarugo por la marcha. Nunca me dejó volver a meterme a la fila. Y cuando llegamos al Zócalo para hacer el mitin, dijeron que yo no podía hablar. Y entonces un compañero que era presidente del partido, que era ese era más amable conmigo, me dijo, pues no quieren que hable usted, ingeniero. Le dije, bueno, pues no quieren, no hablo. No, pero usted tiene que hablar. Dijo, mire, ya sé. Yo tengo que dar la bienvenida porque yo soy el presidente del partido, yo tengo que hablar. Entonces yo hablo un poquito y le paso al micrófono a usted para que usted mande un mensaje. Y sigue haciendo la urdimos y entonces me pasa el micrófono, pero en ese momento que me pasó el micrófono, un loco cabrón, se me lanzó desde por allá a quitarme el micrófono y me apagaron el sonido. Y entonces me tuve que hacer el discurso a capela, o sea, pero una cosa terrible. Esas eran las formas de convivencia, claro. Pero ellos nunca han podido ganar ni una regiduría, los cabrones. Yo ya hasta fui gobernador, porque esa es la diferencia. Claro. No querían, pero llegó. Pero así, digamos, fue que yo me metí ya de lleno en la política electoral, porque siempre ha sido una política, pero política partidaria y electoral hasta a partir del 98. Y sobre su experiencia como legislador, tanto diputado como senador, ¿qué nos puede decir? O sea, ¿cómo vivió usted esas etapas? Pues vas aprendiendo, porque no crean que es fácil, dijera el borracho, ¿no? ¿Qué punto le daría a los jóvenes usted que se quieren involucrar o dedicar a ámbitos legislativos? Pues hay que estudiar mucho.
hay que aprender, porque los procesos legislativos son muy complejos. Incluso ya cuando andas ahí en la danza y que andas de candidato, por ejemplo, dice uno cada pendejada, voy a hacer una ley para esto, una ley para lo otro. Promete. Y más en esa Cámara de Diputados que es pues una vecindad, ¿no? Son 500 diputados. Sí. Hay momentos en que te sientes frustrado porque si no te pones las pilas te pierdes, literal. Sí. Y te pierdes en los pasillos de San Lázaro porque es un laberinto. Pero entonces uno dice, no, que mire, voy a hacer una ley para esto, es una ley para el otro. No tienen ni idea. Por eso se tiene que preparar antes. Y luego llegas ahí. Bueno, ya para que te dejen subir un día a la tribuna, es una jodida odisea. Y para que presentes una iniciativa o un punto de acuerdo. Ahí anda uno hablando de efemérides para que te dejen subir ahí y sacarte una foto. Hay compañeros que literal nunca los dejan subir y entonces se quedan ya cuando se acabó la sesión o un sábado van ahí y hacen señas para que le saquen la foto y mandarla para su distrito porque nunca han podido subir a decir nada. Entonces, esa fue la primera vez, la primera vez que fui diputado. En la segunda, pues ya me brinqué las trancas, fui coordinador del grupo, presidente del órgano de gobierno, que es la Junta de Coordinación, y presidente de la Cámara. ¿Y qué comisiones? ¿Qué comisiones fueron las? ¿Y por qué? En esa época, en la última época no, ya no tuve comisiones porque pues era yo el coordinador. Todos se las reparten. Te metes en algunas ahí pues para no quedarte totalmente fuera de la discusión. Entonces me metí a gobernación, me metí a presupuesto, que son las... en la Cámara son pocas comisiones las importantes. Sí. Justicia, puntos constitucionales, gobernación, presupuesto y cuenta pública, Hacienda. Las demás son divertidas, pero pero la primera vez fui presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Yo andaba tras la Comisión de Agricultura, que era así como la choncha, pero habíamos dos michoacanos que queríamos la Comisión de Agricultura. Un cuate, Jaime Rodríguez, muy cercano a Beatriz Paredes. ¿No es el Bronco? No, ¿verdad? No, ese es otro. Líder de la CNC en el Estado. Entonces, pues, obviamente que el PRI, como tenía muchos diputados, se quedó con esa comisión. Pero entonces armamos una negociación y creamos una comisión más integral, más amplia. Más completa. Sí, más allá de la agricultura, porque la agricultura es un concepto muy concreto, es el cultivo de maíz o cosas así. Y hay muchas ramas, ¿no? Fruticultura y demás, ahora hay vinicultura y demás. Entonces, creamos una comisión que se llamó Desarrollo Rural y esa la presidía yo. Okay. Hicimos una ley muy buena, por cierto, la ley de desarrollo rural sustentable, porque en esa época pues todo era sustentable. Okay. Y entonces, ahí sí, luego en el Senado tuve una comisión muy buena, fui presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, también fui secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, para defender a mis paisanos, porque hay otro Michoacán en Estados Unidos. Okay. Y buscando pues estar en la tribuna, porque el legislativo, el poder legislativo, por eso se llama el Parlamento, porque pues, ahí el fondo, el centro es hablar. Hablar. Y usted fue vicecoordinador del grupo parlamentario. En el Senado. En el Senado de la República. En la Cámara de Diputados yo fui el coordinador. De la fracción éramos 106 diputados. Antes en el Senado sí fui vicecoordinador del grupo y vicepresidente de la mesa directiva del Senado. Claro. Entonces, ¿qué etapa disfrutó más, estar en Cámara o ya en el Senado? ¿En mesa directiva? El Senado. En el Senado. ¿Por qué? Pues es que tienes condiciones y más en esas épocas. Okay. Hoy pues estos han destruido todo, las cámaras y los poderes, el presidente lo quiere tenerlos sometidos. Eran épocas de mucho debate. Y entonces el Senado, pues es, aparte, dicen que es la vida perfecta del hombre o la mujer ser senador de la República, ¿no? Porque vives en otro nivel.
La gente no sabe ni mucho de qué, pero eres senador de la República, no llegó el senador, y entonces los diputados, no. Los niños cámara hoy en día, ¿no? Decía Sí, el niño cámara. paisano nuestro de allá de Michoacán, que ser diputado, ser senador de la República, es como ser Pedro Infante. Y ser diputado es como ser el Chicote. Entonces, más fregado, ¿no? No, pues está más fregado. Acá es de otro nivel ser senador. Para cualquier política o político, su sueño es ser senador de la República. No. Entonces, y ahí disfrutas bien. En la Cámara, mi último paso por la Cámara de Diputados fue mucho trabajo, porque mantener unido un grupo de más de 100 compañeros, yo veo algunos que tienen 5 y no se pueden poner de acuerdo, entonces mantener la unidad de 100 o más, y luego aparte las negociaciones, y fue una etapa de mucho jaloneo por aquel famoso, ¿cómo se llamaba? El acuerdo que firmamos para las grandes reformas, con el Pacto por México. Y sí, a mí me tocó firmar varias de las iniciativas y luego pues pelearte para aprobarlas. Y entonces fue mucho ajetreo, y luego en la Junta a mí me tocó en esa época crear todo, primero la reforma y luego crear todo para la transición del Consejo General del IFE a INE. Okay. O sea, usted fue partícipe de, yo era ese cambio, presidente de la Junta. A mí me tocó entrevistar a los aspirantes, a Lorenzo Córdoba y otros. En esa legislatura se designaron los consejeros electorales, la mayoría, y entonces en la Junta, ya sabes, todas las negociaciones políticas, y luego en la presidencia de la mesa, pues más, porque cuidado con que un día se te salga de control la asamblea, que es una cosa pesada, y aparte tener que combinar el trabajo acá y mi ruta para ser gobernador de Michoacán. Tenía que estar a ver, entonces hay que hacer el recuento de los años. ¿Cómo ves? Se dedicó a trabajar, le echó ganas aquí, picó piedra allá, llegó al legislativo. Lo milagroso fue haber aprendido a leer y saber o descubrir que la escuela y la educación eran para mí la salvación. Okay. Y de ahí me agarré. Y cuando ya llega usted al momento en el que se decide ser gobernador, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo sintió? Porque ya venía usted del ámbito legislativo. Sí, ya. Cuando fui presidente municipal de Zitácuaro, empecé a ver que me salía bien también gobernar. Entonces dije, voy a hacer... vámonos por lo grande. Primero dije, a ver, voy a hacer... Bueno, realmente no estaba yo muy en la ruta de ser presidente municipal. Más bien me midieron, y yo era muy competitivo, entonces me pidieron que yo fuera el candidato. Ya había candidato incluso presidente, y lo sustituyeron y me pusieron a mí. Y entonces ya de presidente municipal pues, empecé a hacer cosas. Estaba innovando yo muchas cosas. No, y la sensación, cuéntenos, esa sensación de ser seleccionado como presidente municipal, ya tener un cargo y saber que ya tomar se las le subió. decisiones. No, hay que procurar que no se te suba, porque entonces empiezas a hacer pendejadas. Si se te sube, pierdes el piso. Claro. No, o sea, sí se siente bonito que tú seas el mero chinchefrabas de todo ese pueblo. No, pues ya es otra cosa. Sí, claro. Presidente municipal. Y entonces ahí empecé yo a crecer y empecé a descubrir que yo tenía madera para hacer esas cosas. Y ahí en algún momento dije que quería ser gobernador, ya lo dije públicamente. Sí. Y entonces los malvados del gobierno del Estado, que estaban en ese momento, los funcionarios de Lázaro Cárdenas Batel, le dijeron, quita a este güey de presidente municipal, porque si no, después no lo vas a controlar. Ya sabes cómo son los envidiosos. Sí. Todos los mediocres son envidiosos, man. Y entonces, un día a Lázaro Cárdenas Batel se le ocurrió que yo debería ser secretario de Agricultura de Michoacán. Okay. Y yo le dije, Nanimaris, estaba a gusto. Yo he partido de una premisa. Yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Un día me dijeron, buenísima esa, buenísima. Y si usted no fuera el candidato del frente y ganara Xóchitl y lo invitara a trabajar con ella, no, yo no, así no le entro. O sea, yo de empleado no.
más vale flaco en el campo que gordo en el chiquero. Entonces, pues, y me resistí. Y le dije, la única manera que vaya yo es que tú vengas al cabildo y les digas que quieres que me vaya y que ahí me autoricen, y si no, no me voy. Todo eso hizo. Y hubo una marcha cuando vino, y si Lázaro no te lo lleves, la gente me quería bastante bien. No te lo lleves, decía. No, pues estaba en el apogeo del bien, la gente me quería mucho. Pero como yo ya traía el gusanito de ser gobernador, dije, si me quedo de presidente de Zitácuaro, va a ser bien difícil saltar de un municipio a la gubernatura. Si soy secretario de Estado, ya tengo manera de recorrer todo el Estado. Y dicho y hecho, entonces yo empecé a recorrer el Estado y a hacer circo, maroma y teatro. Y se empezaron a poner nerviosos aquellos cabrones, los mismos del gabinete. Sí. Me ponían unas jodas. La coordinadora de comunicación social era fan de uno de los que quería suceder a Lázaro. Y entonces me traía como perico a toallazos. Cada rato me sacaba en el periódico más importante de Michoacán, Silvano se robó dinero en Zitácuaro. O sea, sí lo querían desviar del camino. No, me querían chingar, No querían claro. que llegara. Entonces, ¿cuál considera que fue el reto más grande para poder llegar y lograr ser el gobernador? Pues no rajarte y seguir adelante. Es decir, ser tenaz, hay que determinar de qué. Entonces, pues ya empecé yo a avanzar y me acuerdo bien que un día un reportero de ese periódico más importante me dijo, oye Silvano, ¿entonces tú sí quieres ser gobernador? Le dije, sí, güey, ¿a poco tú no quieres ser el director de tu periódico? ¿Ah? Sí. ¿No quieres llegar a ser reportero y ser director de tu periódico? Sí. Pues yo quiero, aspiro y voy a hacer, le dije. Y entonces empezó a alborotar el gallinero y se acercaba el 2006 y cómo no, que me corre Lázaro Cárdenas Batel. Me mandó pedir la renuncia, no me quiso ni siquiera recibir para despedirme, me corrió literalmente. Dije, sí, ahora me corres, entonces ahora me voy de senador. Y me metí a competir por el Senado. Si no es aquí, es del otro lado. Me echaron un montón para sacarme. No querían que yo fuera el candidato al Senado. Metieron a Uriel López Paredes, un cuate, Cristóbal Arias, me echaron un montón. Le echaron un montón, como quien dice por ahí. Y les gané. Entonces fui senador y gané el Senado en el 6 y en el 7 había cambio de gobierno, Lázaro terminaba y me fui a competir en la interna. O sea, pues le he competido, luchado, fui a competir en la interna, quedé en tercer lugar y luego se acabó ese periodo, un periodo corto, y entonces me fui otra vez a competir, gané la interna y perdí la constitucional. Y perdí la constitucional y me vine de candidato otra vez de diputado en el distrito, gané el distrito y por eso fui a la Cámara y luego regresé ya después en el 15 otra vez, 3 veces busqué la gubernatura, no crean que está así peladita y en la boca. Sí, sí, sí. No. Hay que ser tercos. Ayer, ¿cuándo fue? Ayer, antier, no sé dónde andaba, que hubo, ahora que fui a Michoacán, el martes que hubo un foro allá, esos que están haciendo temáticos para la plataforma programática, me dijo una señora, una periodista, y dijo, ay, ingeniero, sí que usted es terco, porque pues ahora voy a ser presidente de la República. Sí. Abuelita, mi café, solo que ¿Y cómo ha sido ese proceso? Solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas. Pues llevo un año recorriendo el país, sí, convenciendo a propios y extraños de que de los que andan ahí yo soy el más chingón. Entonces, ¿qué nos podría decir? ¿Qué piensa del actual gobierno? Ni me lo recuerdes, es un gobierno fracasado, fallido, inútil. Y de la famosísima Cuarta Transformación. Esa es una mamada, ¿qué es eso de la Cuarta Transformación? Pues ya se compara, ¿no? Con la revolución y con la independencia. Bueno, esa es una mamada, pues, porque dicen que esta es la Cuarta Transformación, que porque la primera fue la independencia, la otra la reforma, y la otra la revolución, y que esta es la cuarta. La cuarta es la que se le va a aparecer por ahí. Entonces, ¿cómo diría que va el país? Ay, hermano, pues, Sergio, por favor, dijera mi paisano Juan Gabriel, cuando le dijeron que si él era homosexual, dijo, lo que se ve no se pregunta. O sea, es un desastre. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué se necesita para tener un mejor país? Pues primero hay que tener ganas,
conocimiento, determinación para gobernar bien. Claro. El problema principal hoy de los mexicanos y las mexicanas es el baño de sangre en el que está el país. 220,000 muertos, asesinados, ligados al crimen organizado, 160,000 asesinatos y 60,000 desaparecidos. El 80% del territorio nacional controlado por los grupos del crimen. Bandas que deambulan por todos lados en caravanas de vehículos con gente armada, aplicando sus reglas, pisoteando los derechos humanos, robándose las elecciones. O sea, eso no puede continuar así. ¿Qué le diría usted a la gente en estos momentos que ya está hasta el cepillo de este gobierno, de esta administración, que dice ya? Que hay opción y que esa la representamos nosotros, el Frente Amplio por México, y que aquí hay mono, que aquí hay gallo, que hay proyecto y que hay futuro, y que México tiene que retomar su rumbo, no el desastre en el que nos tiene estos incompetentes de Morena, y que vamos a recuperar a México, que sí se puede y que estamos trabajando para ello, y que el mejor candidato para coordinar el Frente Amplio por México se llama Silvano, y aquí ando. Va calado y va garantizado. garantizado, Va garantizado. Ya, para que mi vean, café, sí. ¿va? Y que vamos a acabar con la larga noche, con la pesadilla de estos mediocres e incompetentes gobiernos, narcogobiernos, tanto el de López Obrador como los que tienen en los estados. Es la misma hechura. Miren cómo está Guerrero, cómo está Michoacán, Zacatecas, Baja California. Y patas para arriba. No, pues es un desastre. Quintana Roo, Tamaulipas, o sea, pues es con los mismos. Sí. No tienen autoridad moral y política. Y si a usted la gente le da la oportunidad de ser el aspirante elegido y uno de las corcholatas de Morena se acerca a pedirle que le abra las puertas, ¿qué le diría? ¿Lo aceptaría? Depende, joven, depende, porque hay derecho de admisión. Culeros no, ya. Sí, claro. Yo les decía, me hicieron una pregunta hace unos días, ¿usted aceptaría a algunos de los que hoy andan como corcholatas y que se viniera acá? Pues igual y sí. Ese pasguato de Tabasco, no. Esta señora que parece que está viva, tampoco. Había posibilidades de que incorporaran a Marcelo, pero ya salió con su batea de babas y ya también, ¿no? Que la T4 y que como la Secretaría de la Cuarta Transformación y de la defensa, ¿no? De la... No mames, la neta. Y luego salió con otra babosada, un plan para que México sea el más seguro de la historia. Güey, pues llévasela a tu papá, a tu patrona, López, para que haga algo. Donde dice que va a implementar seguridad y tecnología en las cámaras para porque detectar, se la lleve a su amo, al dictadorzuelo del Palacio Nacional que se llama Andrés Manuel López Obrador, y que lo resuelva. Fue 5 años parte del gobierno. O sea, apenas se les acaba de ocurrir. ocurrir. Que hasta ahora descubrió que hay tecnología y que se puede... Está como el payaso ese de Adán Augusto. Ahora sí, cuando él le va a mandar la Guardia Nacional. Güey, pues el secretario de Gobernación, ¿y por qué no la mandaba? El segundo del presidente. Que no mamen, pues. O sea, hoy nomás quieren llamar la atención. Sí. Por eso les vamos a ganar. El Claro. que me pongan, le voy a ganar. A ver, pero ya díganos la verdad. La verdad, sí, ya. ¿A poco les está diciendo mentiras todo el rato? O sea, vamos con datos ¿Cuáles aspirantes? de los aspirantes del Frente Amplio por México. Todos me caen bien. ¿No tiene algún No, favorito? pero la neta. Todo mi La verdad, respeto sí. para las y los compañeros. Eso sí, yo soy el más competitivo y el más chinguetas, o sea, la neta. Casi todos, cuando mucho, han ganado una elección. Y piensan que México es la colonia Roma, o las Lomas de Chapultepec, o Polanco. Entonces, ¿ya vieron lo que les platiqué de mi historia? Así es que las gelatinas y los pinches tamales se queda chiquito. No más que la señora todavía vende, pues, hasta se viste, pues, así, hace el show, pero yo ya no me gusta andar haciendo esas payasadas. Pero bueno, Xóchitl ha ganado una triste elección, la Miguel Hidalgo. Santiago Krill, que así yo lo haría ministro de la Corte, no ha ganado ni una en las urnas. Ni una. Mancera, mi compañero, ha ganado una. Y en la ola del PRD en la Ciudad de México hay un dicho campesino, no quiero decir que sea así,
pero en el campo hay un dicho que dice que con agua, tierra y tractor, cualquier pendejo es agricultor. Entonces, pues cuando las cosas están bien, no navegan mucho. Sí, El claro. chiste es, entonces, una elección ha ganado. De la Madrid, ni una. ¿Quién otro? La que se ha ganado, mi respeto y reconocimiento. Y si yo tuviera que decidir, si no fuera yo, y yo tener que decidir quién, sería Beatriz Paredes, porque así está bien armada. Lástima que, pues, está un poco tarde el tema, pero esa sí trae con queso las enchiladas, todos los cargos, la experiencia y la madera para gobernar. El otro que también es bueno, pero no sé si realmente le va a entrar, es Cabeza de Vaca. Okay. Pero yo lo voy a nombrar a él, ahora que yo sea presidente, secretario de Seguridad Pública, porque más o menos le ha entendido al tema. Okay. Y para ir cerrando un poco ya Sí, este sí, ya, segmento güey, que ya se está no, yendo no, muy no, largo, no, ¿qué pasaría si en este proceso usted no fuera seleccionado del frente? Bueno, primero sí voy a hacer. Okay. Claro, la actitud Esa es ante la todo, actitud, esa es la para Sí, que si veas. no, ¿para qué me meto? O sea, yo no ando haciendo fintas, ¿no? No voy a Y hacer. aquí no andamos jugando. Pero como dijo el filósofo de Güemes, en una competencia o ganas, o pierdes, o empatas. Entonces, si no fuera yo, voy a apoyar a quien quede. Perfecto. O sea, la neta. Y a mí de todos esos que están ahí anotados, pues ya me entenderán quién creo que tiene la formación, la capacidad política y de experiencia, pues es Beatriz Paredes, pues, ¿no? Ahora, si no fuera ella, pues ahorita Xóchitl anda pues como la espuma ahí, nada más que los globos suben rápido, pero una pinche espinita saca el aire y se cae, aguas con eso, aguas con eso. Entonces, pero nos llevamos bien, nos queremos bien, casi con todos hemos sido compañeros en algún momento en algún cargo, excepto Xóchitl, con ella no he tenido etapas de juntos, de tareas. Relación laboral ni demás. No, pero con los demás, con con Beatriz, con De la Madrid, con Santiago, con Cabeza, pues fuimos colegas, con Mancera, pues también colegas, yo gobernador jefe de la ciudad. Entonces casi con todos tenemos ahí una amistad. A ver, y dígame usted cómo se ve dentro de 10 años ya para ir, Pues me voy a sacar una foto, güey, para verme mejor. Además, volteé para la cámara, aquí se queda el momento y 10 años más aquí estaremos. A ver, eso grábenlo, ahí se queda. En 10 años me veo ya como expresidente de México, haber dejado un México ordenado. Ya en 10 años ya es un tiempo para que recuperemos el orden, la paz pública, tengamos seguridad pública, jurídica, Estado de Derecho, un país creciendo, generando oportunidades, más educación, empleo, vivienda, acceso a la salud y otra cosa, un país que recupere su respeto en el contexto mundial, haber resuelto la agenda, la crisis del agua, la agenda ambiental, esa es la más grave, el cambio climático, que nos va a traer sorpresas muy peligrosas. Y entonces, así me veo, satisfecho, contento de haber hecho, o de haber cumplido, de haber alcanzado el deber cumplido. Bueno, pues así se queda y grabado para regresar en 10 años. Esperemos si se pueda concretar. No me queda de otra más que agradecerle. Igual, muchas gracias. Estamos Gracias a ustedes, sumamente muchachos. agradecidos por venir a este Más espacio. que nada porque es el primer programa el y es primer nuestro programa. primer invitado. Claro. No, pues es un privilegio, Muchas gracias. gracias. Y no sé si traemos banquitos, pero el banquito de la suerte, porque yo fui a Palacio a entregar las pruebas al presidente de que el narco se había robado la elección de Michoacán y no me recibió. Me dejó sentado en mi banquito verde más de 5 horas. Pero le dije, ándele pues, en el pecado va la penitencia. Ahora me va a tener que entregar la silla presidencial y la banda. Pero la banda presidencial, no la banda de culeros que hoy tiene en el Palacio Nacional, ¿eh? Así es que de mí se perfecto. acuerdan. Yo voy a ser presidente de México. Muchas Le gracias agradecemos por el muchísimo. mensaje. Muchísimas Prácticamente gracias. nos está Carlitos, dando gracias. la patada de la buena suerte y esperemos que así sea. Aquí Con viene esto todo. se van a ir
como la espuma, pues así como Xochitl. Y pues nos vemos la próxima semana con un siguiente Muchas gracias. programa. Muchas gracias a todos los Radio Escucha y a todos los que nos están viendo. Gracias. Silvano Aureoles. Sí, protesto. No es con esta. Con eso nos vamos. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes.